Yo quiero compartir una porción de la Escritura que yo he predicado en otras ocasiones acerca de eso. Y es acerca de la verdad. Yo recuerdo que hace muchos años yo terminé de predicar y cuando terminé de predicar, un hermano me esperó y me hizo la siguiente pregunta. Él me dice, me gustó mucho el sermón, pero ¿cómo yo sé que eso que usted está predicando es verdad? Y yo le dije, no, ni yo tampoco sé, no, yo no le dije eso. Yo le dije, bueno, le expliqué ahí y yo recuerdo que le contesté, creo, con unos 15 sermones, porque preparé una serie sobre la base de esa pregunta. Cuando íbamos por 5, me dijo, pastor, usted me contestó. Digo, no, usted me hizo la pregunta, le quedan 10 más todavía. Y esa pregunta nos la hacemos. Oye, ¿será verdad? Ahora con esto de la IA, de la inteligencia artificial, principalmente las personas ya entradas en edad, personas mayores, son los que están cayendo más en esas redadas de engaño, porque ya no simplemente podemos decir, no, yo lo vi, yo vi una foto, ya eso hace tiempo que no es confiable. No es que yo vi un video, era él, no, ni siquiera eso. Se reproducen cosas impresionantes que hay que evaluarlo con peritos para que ellos puedan revalidar de que eso no es verdad. Quiere decir que la pregunta, ¿qué es la verdad?, sigue siendo un tema actual. Preguntas como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, siguen orbitando en nuestras mentes. Se cuenta que en una ocasión el filósofo pesimista Arthur Schopenhauer estaba en Frankfurt, en Alemania, en un parque, dándole mente a esto. Estaba muy desaliñado, le tomó la noche y se quedó dormido y un guardia de seguridad lo vio, creyendo que era un vagabundo, le dijo, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Y él dijo, no sé. Realmente el tema de la verdad y de si tenemos un propósito en la vida está siempre en nuestra memoria. El filósofo francés Michel Onfray dice, no hay propósito trascendente. Y reniega y combate desde su tribuna atea el cristianismo, diciendo que solamente le brinda esperanza a las personas sobre la base de una vida futura. Y que eso no es verdad, ni tampoco, dice él, es práctico. ¿Realmente esto es así? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es cierto? Y Pilato hizo esa pregunta. ¿Qué es la verdad? Y les invito a que vayamos a Juan 18:38 y meditemos en esta pregunta. ¿Qué es la verdad? Juan 18:38. Y dice la Escritura de la siguiente manera. Y habiendo dicho esto, hablando de Pilato, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Juan 18:38. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Te rogamos que nos dé dirección en exponerla. Soy torpe de palabras, tengo limitaciones en expresarme. Ayúdame a ser fiel al texto y te pido que tenga misericordia de mí y de quienes me escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Los evangelistas
es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, dedican una gran parte de su contenido a la semana de la pasión. Y vuelvo y aclaro, no es la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas dicen, no, la última semana del Señor Jesús. No, esa no fue la última semana del Señor. Después que Jesucristo resucitó, duró 40 días apareciéndose y enseñándole a todos los que eran tus discípulos, dándole instrucciones finales. Recuerden que es en Hechos, capítulo 1, versículo 8, donde Jesús sí dice sus últimas palabras. Miren lo que dice Hechos 1, 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. El versículo 8 dice, pero recibiréis poder, las últimas palabras de nuestro Señor, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Versículo 9, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban y una nube les recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera tal como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir que Jesús, después de su resurrección y el momento de la ascensión, entre ese lapso de tiempo, duró 40 días, como nosotros hemos visto. Ahora, en esa semana, que yo le llamo la semana de la pasión, en esa semana los evangelistas dedicaron gran parte del contenido total de sus escritos a ese periodo, a esa semana. Mateo y Marcos dedican un tercio, aproximadamente un 33% del contenido de sus evangelios a esa semana. Lucas registra aproximadamente un 25% del contenido de su evangelio y Juan dedica el 50% a esa semana. Fíjense que esa semana fue tan importante para ellos que solamente dos evangelistas hablan acerca del nacimiento de nuestro Señor, Mateo y Lucas, pero los cuatro hablan de esa semana que incluye su muerte y su resurrección. Es como que ellos entienden que lo que corona la obra de Cristo, más que todo lo que Él hizo, fue precisamente eso. Grandes personajes de la historia hicieron cosas extraordinarias, no como Cristo, pero murieron y ahí quedaron. La victoria de nuestro Señor Jesucristo se sella con su muerte y su resurrección. Entonces, en esa semana, ese día en que nuestro Señor fue enjuiciado de una manera contradictoria, ellos quisieron montar algo legal para acusar a nuestro Señor Jesucristo. Y esto es importante entenderlo porque los tiranos normalmente crean un marco legal para entonces poder justificar las acciones que ellos consideran ilegales. Muchas persecuciones, muchos presos ideológicos es porque violaron la ley de donde ellos están. No, esto es en contra de la ley. Se hacen leyes y constituciones a la medida de los intereses de quienes gobiernan y todo el que violente eso, aunque sea injusto, entonces tendrá que pagar un precio. En otras palabras, colocan la ley por encima de la justicia, algo que no es correcto.
Siempre la justicia tiene que estar supeditada o por encima de la ley. Hay muchas cosas que son legales, pero son injustas. Entonces, todo lo que se hizo con Cristo fue, entre comillas, legal, pero fue injusto. De hecho, todo lo que hizo Hitler fue legal. Primero se creó todo el marco legal para entonces justificar las acciones que se hicieron. El Gulag fue legal, el pogromo fue legal, todo lo que se hizo para perseguir gente que pensaban diferente fue legal. Ya se reduce y se transporta de la batalla de las ideas a una batalla física y se condena a todo. Vemos las noticias, cómo muchas personas por pensar diferente a quien gobierna lo meten en la cárcel. Decía el tribuno Cicerón, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero pagaría con mi vida el derecho que tiene de decirlo. Y Jesús fue enjuiciado de manera legal. Lo llevaron hasta donde Pilato aquella mañana. Y fue durante la madrugada del viernes que esa turba paramilitar de Anás y Caifás lo arrestaron y lo torturaron durante toda la noche. Dice la Escritura que lo abofeteaban, dice la Escritura que le golpeaban, que le jalaban las barbas, que lo escupían, que lo injuriaban. Y así, ya muy mal herido, Jesús se presenta delante de Pilato. Y ellos lo llevaron delante de Pilato según las evidencias que nosotros encontramos en Mateo 26, del versículo 67 al 68, Marcos 14, 55 al 64 y Juan 18, del 19 al 24. Los líderes judíos acusaron a Jesús de 3 cargos, según nos dice Lucas 23. Le dijeron que pervertía a la nación, que prohibía pagar los tributos o los impuestos al César y que declaraba ser Cristo o que declaraba ser rey. Esas acusaciones se reducen a 2: cargos religiosos y cargos políticos. Y así lo llevan delante de Pilato. Cuando Pilato interroga a Cristo, si nosotros nos ponemos a leer el texto, nos vamos a dar cuenta que el interrogatorio no duró mucho tiempo. Es como si Pilato tuviera información antes de que Cristo se le presentara. Recuerden que todo el pueblo de Israel estaba intervenido por el Imperio Romano. Ellos no tenían soberanía, tenían un gobierno donde ellos tenían ciertas libertades para hacer cosas. De hecho, tenían un rey Herodes, el rey Herodes, que venía de esa familia de los Herodes. Y entonces tenía ciertas libertades, pero tenían restricciones. Por ejemplo, no podían administrar la pena de muerte. Tenía que ser bajo una instancia judicial romana. Tenían que pagarle los impuestos al Imperio Romano. Eran un pueblo ocupado. De hecho, se llamaba la provincia romana de Judea. Por lo tanto, ellos querían la muerte de Jesucristo y lo llevan ante Pilato, para que entonces Pilato le diera la autorización a ellos de que lo encarcelaran o que lo mataran. Pero Pilato en ese interrogatorio no dura mucho tiempo interrogando a Cristo. Mi posición, mi inferencia, aunque el texto no lo dice, es que ya Pilato tenía información y caigo a esta conclusión. ¿Por qué? Porque era un pueblo intervenido y por lo tanto los organismos de inteligencia romana estaban desplegados por toda la provincia romana de Judea y había cosas que eran peligrosas hacer en Jerusalén o en cualquiera de las ciudades en la región de Galilea. ¿Por qué? Porque era un pueblo intervenido. Era peligroso decir la palabra el César no es el rey.
Era peligroso amotinar personas y hacer arengas nacionalistas. Y nosotros vemos que Jesús, por ejemplo, al principio de su ministerio, como leemos en Mateo capítulo 5, versículo 1, y que incluye los capítulos 6 y 7, dio el Sermón del Monte. Y en el Sermón del Monte había una gran multitud. De hecho, cuando nosotros vemos en el capítulo anterior, desde los versículos 24, 25, 26 del capítulo 4, vemos que Jesús venía recorriendo grandes ciudades y que multitudes le seguían. Y dice ese versículo 1 que viendo la multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y les enseñaba. Bienaventurados, y ahí da una ráfaga de 8 bienaventuranzas. Lo que quiere decir que en ese monte de las bienaventuranzas, o monte de las beatitudes, como también se le dice, había muchas personas. Y esas personas seguían a Jesús. Pero vemos que los romanos no dictaron ninguna medida de coerción contra el Señor, ninguna orden de captura. Vemos que Jesús está 3 días en el desierto y allí multitudes lo siguen. En 2 ocasiones se nos dice la Escritura que multiplicó los panes y los peces, en una 5,000 y en otra 4,000. Y no hay ninguna orden de captura contra el Señor Jesucristo. 3 días. De hecho, en la versión de Juan, capítulo 6, de la multiplicación de los panes y los peces, dice que el pueblo quería tomarlo y hacerlo rey, lo cual era peligrosísimo. Sin embargo, no hay captura contra Cristo. Lo más impresionante es cuando Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, lo que conocemos como el Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Dice que toda la multitud lo aclamaba y le decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Le decían Hosanna. La palabra Hosanna es una palabra aramea que significa la salvación de Dios, o Dios te salve ahora. Le dieron el recibimiento de un rey. Sin embargo, las autoridades romanas nunca tuvieron temor de Cristo. Por lo tanto, yo entiendo que Pilato sí sabía de Jesucristo. Una persona que movilizó tantas personas, como iban diciendo los 2 que iban camino a Emaús, Cleofas y su otro compañero. Y cuando Cristo se le aparece, ellos se sorprenden y le dicen a Cristo, porque no lo reconocieron, tú eres el único en todos estos alrededores que no sabe lo que ha acontecido. Realmente Jesús conmovió la ciudad de Jerusalén. Y ese día de la entrada triunfal dice que toda la ciudad de Jerusalén se conmovió. El historiador y teólogo William Berkeley decía que Jerusalén tenía 350,000 habitantes para esa época, pero para la Pascua podía albergar hasta 1,5 millones de habitantes, de turistas que venían de todas partes. Quiere decir que aquella entrada fue algo extraordinario. Sin embargo, Jesucristo no fue arrestado. Pilato ya tenía una preconcepción, a mi modo de ver, de lo que fue esa entrada o la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando lo está interrogando, no tiene que investigar mucho, no tiene que profundizar mucho. Todos los países, en el aparato del Estado, están sus organismos de inteligencia, de seguridad nacional, de seguridad interna, que le informan a los gobernantes todo lo que está pasando, los posibles peligros. De hecho, cuando vemos en el primer libro de las Crónicas, capítulo 12, versículo 32, cuando David estaba tomando posesión en Hebrón y que enviaron representantes de cada una de las tribus, dice, de la tribu de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer y cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Eran personas de inteligencia, de seguridad. Es prácticamente imposible que Pilato no supiera. Y uno de los detalles más notables de los evangelistas es la reiterada declaración de inocencia por parte de Pilato. Quiere decir que Pilato no vio a Jesús como culpable
de las acusaciones que se le hacía. Después de la primera audiencia, dijo: ningún delito encuentro en él. Recuerden que Jesús amanece, ellos torturándolo, va a una audiencia informal delante de Anás y Caifás, y después de ahí, maltrecho y bien herido, lo llevan ante Pilato. Pilato dice, en esa primera presentación de Cristo, dice: no hallo ningún delito en este hombre. Luego, después, se lo envió a Herodes. Recuerdan que Herodes estaba en la ciudad y Pilato, queriendo quitarse ese problema de encima, se lo envía a Herodes. Y Herodes dice que tampoco Jesús era culpable de nada. Y Pilato entonces dice: no he hallado en este hombre ningún delito alguno de aquellos que le acusáis. Y dice Pilato en Lucas 23, 14 y 15, ni aún Herodes encontró delito en él. Y Herodes lo recibió. Y lo que quería era que Jesús actuara como un bufón en una corte real, que le hiciera algún milagro, que lo entretuviera. Y la respuesta de Jesús ante tales insinuaciones fue el silencio. Entonces, cuando la muchedumbre reclamaba que lo crucificara, según leemos en Lucas 23, 22, Pilato respondió otra vez: ningún delito digno de muerte he hallado en él. Sorprendente es entonces lo que dice Mateo 27, 19, que la esposa de Pilato provocó un dramático desvío de la situación porque le envió un mensaje a su marido. La esposa de Pilato. Y el mensaje decía: no tenga nada que ver con este justo. Porque la esposa se había soñado con Jesús. Mateo 27, 19. Mateo 27, ya en el versículo 24, Pilato se lavó sus manos y dice: inocente soy de la sangre de este justo. Y se lo entrega a ellos. Pero lo que me llama la atención es que en ese ir y venir de aquí para allá, en Juan 18, 38, Pilato escucha que Jesús dice algo. Y sobre eso que Jesús dice, entonces Pilato le pregunta: ¿qué es la verdad? Pero ¿de dónde saca Pilato esta pregunta? ¿Por qué él pregunta eso? Vayamos al texto para que podamos tener una visión más clara de lo que estaba sucediendo. Juan 18, del 28 en adelante. Y vamos a leer. Entonces llevaron a Jesús a la casa de Caifás, de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y poder comer la Pascua. El pretorio era el recinto político y militar de donde se gobernaba la provincia romana de Judea. Miren la hipocresía de estos hombres. Amanecen torturando y maltratando a Cristo y no quieren entrar a la casa de Pilato para no contaminarse. Así de contradictorias son las acciones de las personas que no tienen temor de Dios. Y ellos no quisieron contaminarse y poder comer la Pascua. Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Entonces Pilato les dijo: llevadle vosotros y juzgadle conforme a vuestra ley. Los judíos le dijeron: a nosotros nos he permitido dar muerte, a nosotros no nos he permitido dar muerte, para que se cumpliera la palabra que Jesús había dado a entender de qué clase de muerte iba a morir. Versículo 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: ¿esto lo dice por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿acaso soy yo judío? Tú y tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. ¿Qué tú has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían por mí para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora mi reino no es de aquí. Pilato entonces le dijo, así que tú eres rey. Jesús respondió, tú dices que yo soy rey. No pocas palabras en mi boca. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo. Y aquí dice Cristo el propósito por el cual él vino al mundo. Para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha por mí. Todo el que es de la verdad. Entonces, Cristo dice, para esto yo he venido, para dar testimonio de la verdad. Y ahí entonces, ¿qué Pilato le dice? ¿Y qué es la verdad? Pero lo asombroso es que Pilato hace esa pregunta y como dice el mismo versículo 38, habiendo dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y le dijo, yo no encuentro ningún delito en él. Noten qué curioso, Pilato hace la pregunta, pero no se detiene a escuchar la respuesta. ¿Qué es la verdad? Y habiendo dicho esto, salió. ¿Qué es la verdad? ¿Qué sabes tú lo que es la verdad? Por lo menos detente. Ok, mira, yo tengo muchas confusiones o versiones de la verdad. ¿Qué es la verdad? Por lo menos dime tú. Pero obviamente Pilato no vio en Cristo ninguna autoridad, no vio en Cristo sabiduría, no vio en Cristo nada que él pudiera brindarle respeto para escuchar lo que Cristo dice. Una de las características que tiene una persona que uno respeta es que uno lo escucha. A nivel familiar, esposo, esposa, hijos, hijas, padres con hijos, amigos. Cuando uno respeta, cuando uno entiende que lo que el otro dice es de gran valor, uno escucha. Uno pregunta y uno escucha. El otro habla. De hecho, la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser pronto para oír y tardo para hablar. Pero normalmente nosotros hacemos lo contrario. Somos prontos para hablar y tardo para escuchar. Pilato es un ejemplo de una persona que a pesar de sus títulos, él era el procurador, él era la máxima autoridad militar y política de la provincia romana de Judea. Él era el representante del César de Roma ante la región de Judea. No había una persona de mayor rango ahí. Él era todo un procurador romano. Por lo tanto, él era una persona educada, era una persona estratega, era un líder político y militar. Hace una pregunta y no se detiene a escuchar la respuesta. Yo me pregunto, la agonía de Pilato, ¿cómo Pilato podía ser tan moralmente débil? Según encuentran algunos historiadores, Pilato repulsaba de los judíos, detestaba a los judíos y por lo tanto Pilato hizo algunas provocaciones como pasear los estandartes del César cuando los judíos estaban celebrando sus oficios religiosos, lo que provocaba la ira de los judíos. ¿Y por qué provocaba la ira de los judíos? Porque el César, a partir de Augusto César, que antes se llamaba Octavio, se proclamó que el César era digno de adoración y que por lo tanto había que honrar al César como se honraba a cualquier dios. Y pasear los estandartes con la insignia del César en las inmediaciones del templo, cuando ellos estaban en sus oficios religiosos, era una provocación y provocaba disturbio en Jerusalén. Y la ciudad de Jerusalén era la que encendía las llamas revolucionarias en los territorios ocupados. Y por lo tanto, Pilato dice que provocó varias veces, trayendo inestabilidad y desestabilización en ese territorio, y que había sido llamado varias veces a Roma y que había sido amenazado. Por lo tanto, Pilato estaba
en una situación difícil en este momento. Y Pilato tiene que ceder ante los sobornos de los judíos. Pero, ¿por qué pregunta Pilato qué es la verdad? Yo creo que Pilato tenía por lo menos 3 versiones de la verdad. Él conocía la verdad según Roma. Para Roma, una cultura politeísta. Roma había invadido todo el mundo antiguo y la cultura griega invadió culturalmente a Roma. El idioma que se hablaba era el griego, salvo en los estamentos oficiales, que era el latín, que es el idioma oficial de los romanos. Pero Roma, pues, era la que tenía la hegemonía, la superioridad político, militar y económica en aquellos tiempos. Los romanos fueron grandes constructores de caminos, que algunos todavía existen, siendo el más conocido la Vía Apia. Todavía puedes recorrer esos caminos. Fueron constructores de grandes acueductos, monumentos. Para Roma lo más importante era la hegemonía, el control político. Para Roma lo más importante era lo material. Decían en la antigüedad, todos los caminos conducen ¿a dónde? A Roma. Pero eran grandes constructores, pero más bien era que Roma construyó grandes caminos para que desde Roma pudieran ir a cualquiera de los territorios ocupados. Economía fuerte, los territorios ocupados por Roma tenían ciertos beneficios por parte de la ocupación, como cualquier otro imperio. Para Roma, el poder, la superioridad, la grandeza. Uno de los grandes legados de Roma fue su derecho, todavía motivo de estudio, el derecho romano. Por eso, el procurador Pilato, cuando le presentan a Jesús, dice, no, este hombre es inocente. En pocos minutos de ese interrogatorio, no tuvo que ser exhaustivo para él darse cuenta que Jesús estaba en una madeja, en un laberinto de las maquinaciones de los judíos. De hecho, Octavio Huízolo una vez dijo, ¿por qué mataron a Jesús? ¿O quiénes mataron a Jesús? No fue Pilato por temor, ni los judíos por envidia, porque Pilato dice, ustedes tienen envidia de él. No fueron los judíos por envidia, ni Judas por traición. Fue Dios por amor a ti y por amor a mí. Fue Dios que envió a Cristo a morir, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es Dios que lo entrega. De hecho, Cristo dijo, nadie me quita la vida. Nadie me la quita. Yo mismo la entrego y cuando yo quiero la vuelvo a tomar. Y así hizo. Y hoy celebramos cuando Cristo reclamó otra vez la vida. Resucitó a los muertos, no se iba a resucitar a él mismo. Entonces, Pilato conocía esa verdad. Si la llenara, si esa verdad lo llenara a él, él no pregunta qué es la verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad que yo conozco es la grandeza de Roma, pero no satisface. Por eso tenemos personas en países muy desarrollados que se suicidan, deprimidas, solas, a pesar del progreso. Las personas cuando quieren imitar lo que otros países desarrollados hacen, dicen, no, pero ¿cómo nosotros no vamos a imitar este país? Porque mira el desarrollo que tienen. Eso no es indicador. Desarrollo tecnológico, económico, no siempre va a la par del desarrollo moral, el desarrollo de los valores. De hecho, los valores no hay que desarrollarlos, lo que hay que es preservarlos. Y eso es nuestra responsabilidad. Pilato conoce esa verdad y no le satisface. La otra verdad que conocía Pilato era la verdad según Grecia. Porque aunque ellos habían tomado el control de Grecia y de todos los países de la antigüedad, en gran parte de los países de la antigüedad, Grecia invadió culturalmente a Roma. De hecho, las divinidades romanas era la versión que ellos tenían de las divinidades griegas. Entonces,
Grecia invadió culturalmente a Roma y se conocía muy bien la cultura griega, la cultura de los grandes filósofos. De hecho, famosa Grecia por esos tres grandes filósofos que dio una generación tras otra. Primero Sócrates, después Platón y después Aristóteles. Antes de Sócrates, ese mundo presocrático era muy diferente al mundo que Sócrates comenzó. Y pues todas las playas de filósofos que dio la antigua Grecia. De hecho, los humanistas de la era moderna decían que el mundo entró en un estancamiento porque vino el florecimiento de la antigua Grecia y después vino el cristianismo y después con el humanismo a partir de la caída de la Edad Media. Ellos decían que tenían que regresar a ese florecimiento que comenzó en la antigua Grecia, pero que se vio estancado por el cristianismo, dicen. Y que ese era moderna, era una continuidad de lo que comenzó en la Grecia antigua. Ellos veían al cristianismo como una época de decadencia en el florecimiento de la ciencia y de las artes, principalmente en los días de Aristóteles, que le añade el componente científico a la filosofía. Entonces, Grecia dio grandes pensadores y que estaban también en búsqueda de la verdad, pero no tenían la garantía de encontrarla. Es como el viejo Diógenes que dice la historia que andaba con una linterna buscando a un hombre honesto que le dijera la verdad. Busco un hombre honesto, decía, busco un hombre honesto. Algunos dicen que no era enloquecido, que era la manera sarcástica de cómo él se burlaba del sistema, buscando quien le dijera la verdad. Todo el mundo quiere que le digan la verdad, pero no todo el mundo está dispuesto a vivir con ella. Hay personas que dicen, no, en serio, dime la verdad, ¿qué tú piensas? Dime la verdad. Atrévete a decírsela. Dime la verdad, no. Y cuando tú le dices la verdad, yo recuerdo que en mi época de juventud íbamos al gimnasio y había amigos que uno le decía, oye, tú estás fuerte, ¿qué? Tú estás duro. Decían, en una falsa humildad, no, ¿qué va? Pero comprando ropa, principalmente camisas y t-shirts, 2 tallas menos para que se le vieran a los músculos. Y cuando tú le decías, oye, pero tú estás fuerte, decía, no, hombre, ¿qué va? O si le decía, óyeme, pero tú estás como flaco, tú no, ¿cómo que voy a estar flaco? Tú no ves cómo yo estoy, ¿cómo quieres, malo? Pero las personas tienen problemas con la verdad. Por eso Cristo dice, yo vine a dar testimonio de la verdad. Y decir la verdad provoca la ira de muchos. Crujen los dientes. Y el viejo Diógenes estaba buscando a alguien que le dijera la verdad. Pilato conocía esa verdad. Esos antiguos filósofos, y todavía algunos de ellos, recriminaban de que pudiera haber plenitud y encontrar la verdad. Los filósofos pesimistas y los existencialistas se parecen mucho. Soren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Camus. Uno lee la obra de Camus y ve el desencanto que hay del humano. No hay ningún tipo de esperanza con ese pesimismo hacia la vida. Claro, ven la condición del ser humano. Lo que pasa es que solamente están viendo la depravación total del hombre, no la iglesia irresistible que hay en Cristo Jesús. Es verdad, hay desesperanza en este mundo, pero en Cristo hay esperanza. En Cristo tenemos salvación. Y en este mundo complicado, en Cristo tenemos mayor posibilidad de tener una vida plena a pesar de la decadencia de este mundo. Pilato manejaba ese concepto de la verdad. Por eso le dice a Cristo, ¿qué es la verdad? Roma no me ha dado la respuesta. No me ha dado la respuesta la gran Grecia con sus filósofos y pensadores. Y tristemente, la otra versión de la verdad que podría haber conocido Pilato era la versión de los religiosos judíos. Hipócritas, mentirosos,
Cristo le dijo sepulcro blanqueado. Imagínense, ¿ustedes creen que Pilato no sabía eso? El sepulcro blanqueado, generación de víboras, pared blanqueada, le dijo al sumo sacerdote. Lleno de contradicciones porque le demandaban cosas al pueblo que ellos no podían llevar. Jesús le dijo, ustedes ponen cargas al pueblo que ustedes no pueden llevar. Pilato, de hecho, estaba siendo extorsionados por esos judíos corruptos. Entonces, conocía la verdad según Roma, conocía la verdad según Grecia y conocía la verdad según Jerusalén. No le satisfacían. Entonces, yo me imagino que Pilato dice, si Roma con toda su grandeza, Grecia con toda su filosofía y Jerusalén con toda su religión no me han dado la respuesta, ¿cómo me la va a dar tú, carpintero? Probablemente por eso salió. Ellos le dijeron, si tú no lo condenas, no eres amigo del César. Y ponen a Pilato a decidir entre dos reyes. El rey de reyes y el César. Y yo creo que siempre ha sido así. Cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que Pilato no sabía salir de esa encrucijada. Moisés tuvo que elegir entre dos reyes, entre Dios y el faraón. Daniel tuvo que elegir entre dos reyes, el rey de Persia y Dios. Pilato tuvo que elegir entre dos reyes, entre César y Cristo. Los apóstoles tuvieron que decidir entre dos reyes. Policarpo tuvo que decidir entre dos reyes. Lutero tuvo que elegir entre Roma o el cielo. Siempre, hermanos, tenemos que decidir por dónde nosotros vamos a encauzar nuestras vidas y por dónde nosotros vamos a caminar. Y el único camino por el cual nosotros debemos caminar es Cristo. Él dijo, yo soy el camino. Él dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. Un solo camino, una sola verdad y una sola vida en Cristo Jesús. Lamentablemente, Pilato decidió mal. Y la inscripción de que Cristo murió bajo Poncio Pilato permanece en la historia. Porque no supo elegir. O no quiso elegir. Yo creo que hoy en día nos vemos igual. A diario nosotros tenemos que decidir entre dos reyes. Cada vez que se interponen mis deseos con lo que el Señor demanda, tengo que decidir entre dos reyes. Esos reyes tienen diferentes nombres, pero uno solo es el verdadero y eterno. Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué es la verdad? Creer en la verdad no es creer en teorías y conceptos. Creer en la verdad es creer en una persona y esa persona se llama Jesucristo. Que el Señor nos ayude a vivir por esa verdad que se llama Cristo mediante su palabra. Juan 17:17 dice, santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad.